Si algo puede uno mirar en este hombre llamado Pablo, el apóstol, es la decencia con la que entrega el conocimiento que Dios le ha revelado. Es decir, él no anda golpeando personas, haciéndoles énfasis en que él sabe más que ellos, sino que consciente de la misericordia que tiene Dios de uno cuando le abre el panorama de lo que es él como persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero además de la relación que quiere tener con cada uno de nosotros si en Cristo Jesús aceptamos que Él, Jesús, es el comunicador elegido por Dios para relacionarse con la humanidad. Dice la Escritura que solo hay un mediador entre Dios y la humanidad, y es Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo entonces expone lo que Dios le ha mostrado y lo que Dios le ha revelado, él se puede encontrar con diferentes escenarios. Estaba leyendo atentamente lo que dice la Escritura. Cuando Pablo estuvo en Atenas, diga conmigo, Atenas. Allí en Atenas tenía asiento la cuna del pensamiento grecorromano. Por ejemplo, había unos señores llamados, unas corrientes llamadas los epicúreos y los estoicos. Estos filósofos griegos habían originado esos movimientos. Y además en Atenas se concentraba todo el culto a los diferentes dioses con D pequeña, de manera que tú encontrabas uno detrás de otro monumentos y estatuas e imágenes que hacían referencia a esos dioses y sus respectivas exigencias y cultos. Sin embargo, cuando Pablo estuvo allí, no lo hizo violentando sus pensamientos, sino exponiendo la verdad de Dios. La actitud que tomaron algunos de ellos se asemeja a la que podemos tomar o toman personas hoy en día. Dice que algunos se burlaron de lo que Pablo estaba enseñando y lo que Pablo estaba compartiendo. Otros les dijeron, nos parece bien, pero lo escucharemos más tarde. Y a otros les parecía que predicaba nuevos dioses, dioses extranjeros, decían algunos. Sin embargo, Pablo expuso el mensaje acerca de la resurrección. Diga conmigo, resurrección. Fuerte, resurrección. ¿Sabes qué me asombra? Que nosotros afrontemos un tema como la resurrección con tanta normalidad como si estuviéramos hablando del clima, o como si estuviéramos hablando de el paisaje. El Señor Jesús es el único Dios que ofrece resurrección, es decir, vida después de la muerte. Es el único Dios que habla constantemente de la eternidad. Es un Dios que desea relacionarse con la humanidad desde todo punto de vista de pureza. Pero muchos de ellos se burlaron, otros le dijeron que para más tarde. Y créanme, me detuve a pensar, rayos, estos señores que se burlaron de Pablo, o estas personas que le dijeron más tarde, ya hoy, desde ese momento a hoy, han pasado 2000 años. Ya se dieron cuenta que no había que aplazarlo, pero ya no pueden hacer nada. Ya se dieron cuenta que Pablo no les estaba hablando de otro Dios con D pequeña, sino del Dios que era. Ya se dieron cuenta de que el tema de la resurrección era el correcto y era el cierto. Y ya se dieron cuenta de que Jesús es el único Dios verdadero y que nadie va al Padre Celestial si no es por Él. Pero ¿sabe qué me entristeció profundamente? Que ya no pueden hacer absolutamente nada. Ellos aplazaron porque tenían otra conferencia a la cual asistir, donde iba a hablar tal vez un epicúreo o un estoico de moda, o porque tenían demasiado afán, o les pareció una tontería el asunto. Pero ya no pueden hacer nada, porque ya entendimos que en la
en el asunto muerte, en el fenómeno muerte, no acaba nuestra responsabilidad con la vida. Por el contrario, creo que uno se concientiza verdaderamente del asunto. También he estado pensando acerca de que uno sí puede nacer de nuevo. Diga conmigo, nacer de nuevo. Fuerte, nacer de nuevo. Pero seguir tan ocupado que no tiene tiempo para renovar su mente. Es decir, escudriñar con lectura sencilla, sin mucho alarde, la palabra de Dios, porque resulta que tengo un horario en la empresa de 8 a 8. Sea porque trabajo ahí o porque soy el dueño. O estoy realizando unos estudios que me quitan mucho tiempo, o tengo una relación amorosa que me consume. Y de pronto se nos va el tiempo y no nos damos cuenta cuando llega el asunto muerte. Como decía la pastora, en este mes hemos tenido la oportunidad de asistir a varios sepelios. Uno, pues tu papá, ¿cierto? Otro, tu mamá. Otro de un joven, le digo joven porque tenía más o menos mi edad, jovencito, pero él venía por acá cada mes y medio, Guillermo. Y fuimos al sepelio y ya, se le acabó el tiempo. Es decir, la persona que, si Guillermo hubiese tenido mucho dinero, pues no se lo llevó. Hablo con él por la amistad que me unía. Pero, y si tenía muchas deudas, ya nadie le podía ir a cobrar. Es más, ya finalizó y tú y yo pensamos que ese momento no nos llega a nosotros y todos aquí calificamos para el evento muerte. Y entonces todos esos afanes que tienes ahora y que tengo ahora, esa juventud que te consume porque piensas que vas a tener mucho tiempo, esos negocios que te capturan porque wow, vas a realizarlos, o todas esas preocupaciones que tienes encima para poder cumplir determinados compromisos, va a llegar un momento en que no importarán absolutamente nada. El matrimonio al que le has dedicado la vida, o el matrimonio que has anhelado y lo has esperado, los hijos a los cuales ahora les dedicas tanto tiempo que te consumen 30 horas diarias, tendrá que cuidarlos a alguien, esa empresa tendrá que administrarla a alguien, esas deudas tendrá que hacerle frente otra persona, pero estarás ahí ante ese evento y si no renovaste tu mente, si no renovamos nuestra mente, llegaremos ahí al asunto como el que llega a la terminal de transporte o a la de tren y no sabe si lo van a recoger, no sabe si alguien vendrá por él o por ella, no se imagina en lo absoluto para qué lugar le irá a tocar, si para ese que está echando allá humo o para esa ciudad hermosa que está ahí, porque entre otras cosas, si usted y yo leemos atentamente la Escritura, resulta que el futuro ya pasó. El Señor nos muestra en las Sagradas Escrituras la consumación de los tiempos, no solamente el origen de los tiempos y de la humanidad y de la creación, sino la consumación como tal. Cuando usted y yo leemos Génesis, sabemos cómo comenzó esto, y cuando terminamos Apocalipsis, sabe cómo termina esto. De manera que todas nuestras revistas de noticias como Semana, los grandes periódicos en cualquier idioma están atrasados. Dios ya le dio. Es más, en la imprenta de Dios se levantó un libro llamado la Biblia, en el cual se nos cuenta todo, absolutamente todo, de manera que todo lo importante, es decir, tú en la Biblia no vas a encontrar a cómo está el tipo de cambio, tú en la Biblia no vas a encontrar quién va a ganar o no la guerra que se vaya a iniciar, no vas a encontrar eso. Tú en la Biblia vas a encontrar lo que es realmente importante. Diga conmigo, lo realmente importante. Es decir, Dios decidió no ocultarnos nada, pero eso solo lo podemos aprender si renovamos nuestra mente. Sí. Entonces es posible que muchos de los que están acá, si mueren antes que este servidor,
me toque dar unas palabras en su sepelio. ¿Qué diría, por ejemplo, yo de ti, Anderson? ¿Qué diría de Marianelfi? Tranquilo, no soy profeta, así que no estoy diciendo ni el orden ni nada. Pero sí puede que pase, ¿cierto? O si soy yo, pues ustedes van a ir, algunos a verificar si sí me morí, pero el asunto es real. Dígale de lado, es real. Dile, calificas para morir. Entonces, estamos pensando que nos queda tiempo y de pronto el tiempo ¡pum!, se acaba y ya no tendremos nada más que hacer. Pablo entonces nos enseña que este mensaje hay que entregarlo. Diga conmigo, hay que entregarlo. Hay que entregarlo al que nos preste atención. Hoy, basado en esto de la cantidad de sepelios de este último mes, estaba allí en mi oficina. El que quiera alguna vez algo, estoy ahí en Juan Valdés siempre, todo desde que lo abran hasta que lo cierran. Entonces, de estar ahí, las personas que son asiduas a ese lugar saben que se habla en esa mesa. Es decir, hay una cantidad de personas a las cuales les he hablado del reino ahí en Juan Valdés que sí tienen tiempo para escuchar esto. Y entonces se arrimó esta persona hoy y estaba ahí juicioso, esperando Dios a quien quiere que le hable del reino. Y empezó esta persona a hablar de la muerte. Empezó a hablar esta personita de la muerte. Y me dijo, ¿y usted qué opina de la muerte? Y yo le dije, mira, sinceramente, ¿quieres saber qué opino? Sí. Pues que la anhelo. Sí. Pero te aclaro, no es que yo quiera matarme, sino que deseo morirme, porque aquí en esta tierra soy un extranjero y soy un peregrino. Y lo que me espera es tan tremendo que créeme que nada de lo que hay acá, nada, absolutamente nada, ni nadie me apega lo suficiente como para querer quedarme. Entonces ya se puede imaginar la cara. ¿Y qué lo espera? Ya fácil. ¿Quiere saber? Sí. Entonces, ¿qué le iba a decir yo? Lo que he leído en las Sagradas Escrituras y que sé que es verdad. Le dije, me espera una ciudad. Fíjate que esta ciudad tiene 2.400 kilómetros de largo, 2.400 kilómetros de ancho y 2.400 kilómetros de alto. Y tiene unos cimientos. Esos cimientos, dice el manual que leo acerca de esta ciudad, que son diferentes niveles de piedras preciosas que no son generadas acá en la tierra, sino que son hechas en el tercer cielo, porque además esa ciudad está construida desde la eternidad pasada, porque es para la eternidad futura, y como el Dios al cual yo sirvo y creo ya vive ahí desde hace años y siglos, y para siempre, para atrás, y para siempre para adelante, me está esperando. Además, en esa ciudad hay un río. Hay un río hermoso, no está contaminado, es completamente precioso, y al lado de ese río crece una variedad de árbol que se llama el árbol de la vida, y las hojas de ese árbol sirven para alimentar a las naciones que hay afuera, que vivirán completamente en paz, porque ya no habrá guerras. Y lo lindo de esa ciudad, imagínese usted, es que allí ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá ninguna clase de mal ni enfermedad de las que ahora conocemos. Lo tremendo también es que esa ciudad tiene 12 puertas, fíjate, son altas las puertas, solo el muro de afuera, el que rodea la ciudad, no es para protección, sino es decorativo, porque ya no habrá nada de qué defenderse. El muro de esa ciudad es tan alto que es de 65 metros de alto, imagínate nomás el ancho. Pero las puertas de entrada a esa ciudad son 12 puertas, y cada puerta altísima es una perla, y las calles de esa ciudad son en oro puro, es oro tan fino y tan de buena calidad que es transparente. Y no solamente eso, sino que hay un trono, y en el trono se sienta el Dios Padre, y al lado está el Dios Hijo, y el Espíritu Santo estará con nosotros. Y allí vamos a estar una serie de personas inscritas en un libro que se llama el Libro de la Vida. Y en ese libro de la vida se han venido inscribiendo desde todas las edades personas que hayan creído en Cristo Jesús como el Hijo de Dios.
Sí. Bueno, no hay necesidad de sol ni de luna, porque en esa ciudad estará alumbrando la presencia misma de Dios. Es maravilloso. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Esto que estás viendo, muy bonito y todo, como el día que hizo hoy, espléndido, es nada comparado con el firmamento que vamos a tener y las nubes que vamos a tener. Y además eso es para siempre, de los para siempre, de los para siempre. Por eso me quiero ir rápido. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Pero se lo dije con la convicción del que lo cree. Para mí y para usted, espero, eso no es una teoría, ni es una ilusión, ni es un sueño, es la realidad. Además, el evento muerte para nosotros no significa absolutamente nada, porque el libro que leo, llamado la Biblia, dice que la muerte ya fue vencida en la resurrección de Cristo Jesús. Y le dije, mira, y de todas formas, este cuerpo que ahora tenemos no sirve, porque le conté lo de los sepelios a los que he ido. Unos estaban en polvito, otros los iban a sepultar. Sea como sea, si lo sepultan, se lo comen los gusanos y se vuelve absolutamente nada. Y si lo cremaron, pues imagínate, ya es polvito. De todas formas, me tienen, y al que crea en lo que yo estoy diciendo, le tienen preparado un cuerpo nuevo. Y ese cuerpo nuevo no será afectado por la enfermedad, será completamente práctico para poder estar en esa instancia en la que Dios nos quiere llevar. Y le tengo más noticias, fíjese, allí ya nadie se casará con nadie, porque el matrimonio no es eterno. La relación con los hijos, allá no me van a seguir dando correa a mis papás, o mis hijos dándome lidia, o pueden ser muy buena gente o lo que quieran, pero la relación ahí es directa como padre e hijo con el Dios Padre. Y además tengo un hermano mayor que se llama Jesús, que es el dueño del universo y de todos los universos aledaños que haya, porque Él hizo todo en Él, por Él y para Él. Entonces, amigos y amigas, si usted y yo no estamos fundamentando nuestra vida actual en miras a eso, la preocupación que tienes ahora por ese negocio que te tiene esclavo, o por ese empleo que te tiene desvelado, o por ese matrimonio que no sabes qué hacer, o por esos hijos que no te dejan ver más allá, escucha, nada de eso tendrá la importancia que le estás dando ahora, y le estás dejando de dar la importancia a lo que realmente lo tiene. ¿Aló? ¿Están aquí, amigos? Yo pienso que Dios está empezando a hacer una separación entre los que creen y los que realmente no creen, y a nosotros se nos ha dado la oportunidad de escuchar la predicación por el Espíritu Santo de lo que es el reino de Dios y su justicia. Me apena tanto haber nacido y haber enseñado tanto de añadiduras, a tal punto que las predicaciones que escuché y las que di antes de que Dios nos permitiera ver esta maravilla de lo que es el reino de Dios y su justicia, eran charlas motivacionales sacados de un buen libro que se llama La Palabra de Dios, y te enseñaban cómo tener un buen matrimonio. Mire, he venido a que me diga cómo tener una buena relación con mi esposo y con mi esposa, y una cartilla, o con mis hijos y mis hijas, y una cartilla, y para administrar bien las finanzas, otra cartilla, y para echar fuera demonios, otra cartilla, y para sanar enfermos, otra cartilla. Básicamente, las predicaciones eran para enseñarte a quedarte aquí, y el verdadero evangelio te enseña es cómo irte de aquí. Mira el de lado, dígale, ay. Entonces nos captura el estrato al cual pertenecemos. Y si venimos de abajo, como Marco Fidel Suárez, que le tocaba estudiar por la ventanita de la escuela, qué rico llegar allá. Y si naciste en una familia de lecho de rosas y eres hija o hijo del jeque, entonces también estás esclavo de eso. Los unos porque tienen y los otros porque no tienen. Los unos porque tienen para que no se les acabe, y los otros porque no tienen para llegar a conseguir. Y nada de eso vale la pena, porque en ninguno de los sepelios que estuve había trasteo. Estaba solo la
ni siquiera la personita, porque ya no estaba ahí, estaba el estuche. Pero aquellos que se arriman a un sepelio como los que no tienen esperanza, 1 de Tesalonicenses 4 del 13 al 18, es porque se les acabó la vida ahí en el cajón. Pero para nosotros que nos podemos entristecer, pero como los que sí tenemos esperanza, es porque la vida recién comienza y se llama eternidad. Diga conmigo, eternidad. Fuerte, eternidad. Y le decía a esta persona: Dios quiere tener una relación contigo tan pura. Una relación de amor puro. Diga conmigo, amor puro. Fuerte, amor puro. Tan puro es el amor de Dios que quiere tener contigo, que miren si no es sensacional esto. Cuando el Espíritu Santo cobija con su sombra a María para dejarla en embarazo, usted y yo ni siquiera por equivocación hemos tenido un mal pensamiento de esa relación que hubo ahí en la cual Dios deja en embarazo a María. Es decir, no hubo una relación erótica, no vemos aquí un Dios pagano tratando de tener relaciones sexuales con su criatura. O no vemos un Satanás que quiere en las películas de el engendro, con todas esas cosas que se oyen gemidos y cosas lascivas. No. Hay una relación realmente pura que solo puede provenir de Dios con su criatura, que es esta dama, y da a la luz un evento en el que se le da un cuerpo terrenal a Cristo Jesús para que pueda venir y enseñarnos. O sea, no existe la suciedad caída que hay entre nosotros, ni una mirada. Cuando el Señor Jesús se aproxima a la mujer samaritana en el pozo en el que ella iba a recoger agua, ella tenía una reputación tremenda. 5 hombres habían vivido con ella y el que actualmente vivía con ella no era su marido. Cuando esta mujer vio a Jesús, vio al 7º. Pero esa fue lo que tal vez ella pensó, pero cuando él la vio a su creación y se le aproximó con la pureza que solo Jesús se te puede aproximar a ti. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Ese es el Dios que quiero para mis amigos, para mis amigas, para mis hijos, para todas aquellas personas. Ese es el Dios que estamos enseñando y estamos descubriendo a través del reino de Dios y su justicia. Quiero saber si me estoy haciendo entender hasta ahí, mis amigos. Aló. Bien. Entonces, si no estamos creyendo en esto, estamos perdiendo el tiempo. Créemelo. Dios ha decidido abrirnos el panorama de las Sagradas Escrituras para que las miremos no como un libro más. Cuando tú tienes cuando has nacido de nuevo, solo quieres la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Y ya la Biblia para mí no es un compendio de normas para seguir o no seguir, sino que es la palabra de mi Dios hablándome e instruyéndome para. Entonces, por eso Pablo se esfuerza tanto. Me puse a pensar en este señor llamado Pablo. Él escribe Romanos, escribe 1 y 2 de Corintios, escribe Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, escribe Filemón, escribe 1 y 2 de Timoteo, escribe 1 y 2 de Tesalonicenses, escribe Tito, ¿qué otro escribe? En fin, ¿por qué tanto de escribir al mismo tema? Y él nos dice que la Escritura nos dice que fueron inspirados por el Espíritu Santo, y el tema es tremendo porque se llama la vida eterna y la resurrección. Ningún otro Dios ofrece eso. Ningún otro Dios ofrece eso. Y me lo entrega en bandeja de plata, y este Dios me dice que quiere que ser mi padre y que yo sea su hijo o su hija. Hombre, eso no me lo ofrecen en ningún lado. Los cultos paganos tienen dioses que usan a sus feligreses, pero este Dios no. Este Dios les explicaba que no entiendo la compra que hizo, porque nada tiene que ver el alto precio que pagó con lo que compró, y me estoy refiriendo a mí. Sé que algunos y algunas tienen un alto concepto de su alcurnia y de su abolengo y de todo lo que saben y lo que estudiaron y de su belleza y de todo lo que hacen y lo que han logrado, y entre más años más ego. Entonces, pero lo que me asombra de este Dios es que entrega su sangre preciosa para comprar una persona que pertenece a una raza humana caída,
que no hace sino vulgaridades, 17 o 20 autopistas de la carne que solo traen desastres, que además sus pensamientos están completamente llevados, por eso nos tiene que dar la mente de Cristo, y un cuerpo que no sirve, porque no sirve ni para pasar al otro lado, y nos tiene que dar otro. Créanme, no alcanzo a comprender el asunto, pero eso lo hizo Dios, y Él es Dios, y punto. Entonces, cuando Pablo recibe esta comisión, decide entregarse de una y por todas. La falta de entrega que me falta a mí, porque aún pienso que puede haber otra cosa. Si a mí me mostraran un ser humano que todavía no se haya muerto y que lleve 2000 o 3000 años en esta tierra y siga ahí perpetuándose como Highlander, no hay ninguno, todos han llegado, son finitos. Entonces, cuando él se esfuerza por escribir, dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada. Pablo tenía una gracia, y era comunicar las buenas nuevas del reino a las personas gentiles, es decir, a los que no eran israelitas como él. Pablo, siendo judío, recibe una comisión de parte de Dios para hablarles de esto que hablamos nosotros con tanta facilidad martes y viernes. En estos días hablaba con alguien que me decía: yo quiero. No me digas más mentiras. Tú no quieres, porque si quisieras estarías metido de cabeza martes y viernes con nosotros abriendo las Sagradas Escrituras. No te mientas más. Además, no te estoy juzgando, sino que hasta que uno no lo ve, no lo ve. ¿Cómo puedo yo anhelar lo que no veo? Uno anhela lo que ve. Entonces dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando ¿qué? Léalo por favor. ¿Ministrando qué? El Evangelio de Dios. Les decía en estos días que si tú vienes a que te dé clases de química, yo no sé nada de eso, lo pasteleé. Sí, en Adán. Si me preguntas algo de aritmética, menos, escasamente sé sumar. Si me preguntas algo de ingeniería, si tú eres ingeniero y quieres que te sorprenda con algo de ingeniería, no sé nada, se me derrumba un andén, les decía. No, tampoco sé nada de las profundidades de la filosofía, ni de nada. Pablo podía decir lo mismo y dice: solo tengo el Evangelio de Dios. Es decir, si tú vienes además para ver si se te arregla el matrimonio, te digo: no sé, de pronto se te acaba. Si te vas a sanar, te digo: no, calificas, te puedes sanar. Ojo, cuando yo hablo de las añadiduras, vuelvo y les digo, no estoy menospreciándolas, sino que te digo que son eso, añadiduras. Y es importante, Dios te puede enriquecer de un momento a otro, pero también te puede empobrecer. Pero cuando predicamos de añadiduras siempre andamos buscando un culpable para lo que nos está pasando. Y entonces queremos culpar al diablo, queremos culpar al esposo, a la esposa, queremos culpar a los hijos, a la situación financiera, pero resulta que eso es una ruleta loca. Lo que Dios quiere entregarnos es la eternidad, y de una, y pura. Entonces, esto del Evangelio es más bien del cajón para allá, diga conmigo, de la muerte para allá. A usted nadie le enseña de eso, solo la palabra de Dios. Únicamente la palabra de Dios, nada más que la palabra de Dios. Pregúntenle a los familiares de las personas que partieron, ¿qué dejó esa persona? Lo dejó todo. Lo dejó absolutamente todo. ¿Qué quedó? Ahí seguramente anda repartiéndose correas, calzones, pantalones, donde dejó 3 o 4 pesos, o cómo pagan las deudas que dejó. Uno lo deja todo, absolutamente todo. Nada te vas a llevar y a nadie te vas a llevar. Mira al de lado, dígale: ay, ay, ay. Pero resulta que Dios me regala mi vida eterna en Cristo Jesús. Dios me regala a mí vida eterna en Cristo Jesús. Y al regalarme vida eterna en Cristo Jesús, yo no tengo que esperar a morirme para vivir la vida eterna. Yo puedo empezar a vivir con los principios de la eternidad desde acá. Es decir, en la palabra hay suficiente información, y de sobra, y repetida muchas veces, libro tras libro, de cómo vivir acá con los principios del reino. Es decir, yo no tengo que ir allá a ver cómo se vive en el reino. Yo puedo empezar a vivir desde acá, aún en este cuerpo que ha de ser cambiado porque es mortal. Puedo vivir bajo los principios eternos de Dios. Eso fue lo que Jesús nos vino a mostrar, y lo dio de una manera tan amplia y tan suficiente que ahora usted y yo podemos realmente pensar. Quisiera que usted guardara esta fecha en su corazón y realmente
pensara si estamos payaseando, hermanos. Y no por ser payasos, sino que como no sabemos nada que hacer, el sistema del mundo solo nos ofrece quedarnos acá, nada más. La única parte donde encontramos cómo irnos de acá y bien es en el Evangelio de Dios. Pablo le dedicó la vida a eso. Pablo era un hombre interesante. Yo creo que donde él no tuviera el don de quedarse soltero, habría suficientes señoras que quisieran casarse con él, pero él le dedicó su vida entera y dijo, no me voy a casar. Y se salió de su religión y dijo, no más religión, la religión solo me ha servido para matar a otros, porque era asesino de creyentes. Y dijo, no más estudios. El hombre sabía de filosofía, sabía de todo lo que de derecho. En sus exposiciones se nota la forma en cómo podía hablarle a los unos. Era políglota, hablaba griego, hebreo y en lenguas. Entonces el asunto va más allá. Nada de lo que tienes, mi hermano Héctor, nada de lo que tienes puesto te sirve para el otro lado. Ni siquiera tu esposa y ella con respecto a ti. Son muy valiosos, claro, pero resulta que cuando nacemos de nuevo ya somos hijos de Dios. Diga conmigo, hijos de Dios. Entonces las relaciones que tenemos son las de hijos e hijas de Dios que están en una relación. Me explico. Soy un hijo o una hija de Dios que tiene un matrimonio y está en un matrimonio. Soy un hijo o una hija de Dios que tiene un empleo o es dueño de una empresa. Soy un hijo o una hija de Dios que tiene hijos o hijas, o es hijo o es hija de alguien, y con base en esa relación de mi nueva naturaleza, creado en Cristo Jesús, nacido por segunda vez, es que asumo esas situaciones. Ya no son para mí fines. Y entonces se nos vuelve. Hablaba con un amigo que tiene el privilegio de ser ganadero con su esposa, y decía, mira, el sistema del mundo es como la ganadería tuya. Tú tomas una res y no haces sino embutirle comida por la boca, ¿sí o no? Y se la sacas en plata por algún lado, ¿sí o no? Hasta la cola la venden. El sistema del mundo también es así. Te coge a ti, te abre la boca, te conecta y empieza a meterte desde pequeño tocayo, consuma, puro consumismo, etcétera, etcétera, y dele, y uno coma, y se lo sacan a uno por cualquier lado. Y cuando una de estas reses muere, la venden y le sacan todo el producto y ponen otra. El día que tú te mueres, te reemplazan por otro y listo. Porque todo el mundo está consumiendo, sea del estrato de allá arriba o de Cisben, bien enterrado para abajo. Pero todos están en torno a eso y te reemplazan. Entonces, lo que quiere decir es que el sistema puede vivir sin ti. Cuando uno nace de nuevo, lo que tiene que pensar a darse cuenta es que yo también puedo vivir sin el sistema. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Es bajarme de una cantidad de necesidades que son falsas, completamente falsas, y que no conducen a nada, absolutamente a nada, porque si hubiera algo que rescatar de ahí, uno lo rescataría. Entonces tenemos que dejar de comportarnos como personas hechas en masa y de masa. Somos otros, dígale de lado, somos otros. Por eso la seriedad de este asunto. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda ¿qué? Dígalo, ofrenda ¿qué? Agradable. Una ofrenda agradable, pero a Dios. No está hablando de otro ser humano, está hablando de que tú y yo seamos agradables para Dios, santificados ¿por quién? Por la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una medallita o una oracioncita en la billetera. El Espíritu Santo es una persona, es Dios. El Espíritu Santo vino a darte la posibilidad de convertirte en una ofrenda agradable y santificada para el Dios Padre en la persona de Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso no lo ofrecen en ningún lado, absolutamente. Y dice también, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Esta es la confesión de una persona que se ha dado cuenta que ningún título y ningún reconocimiento que dan los hombres sirve para algo. Lo que realmente a nosotros nos debe importar y nos debe interesar es, hombre, lo que yo hago le agradará a Dios. Porque hay muchas cosas que me agradan a mí que no le agradan a Dios.
Y no estoy hablando de dejar aquello o lo otro, sino que cuando estoy consciente entonces de esa relación, vivo consecuente a esa relación con Dios, y habrá cosas que tendré que ir mejorando y otras, pero lo esencial ya está conectado con Dios. Pablo ya no se gloría ante Dios diciendo que era de la tribu de Benjamín, que era circuncidado al 8º día, que era fariseo de fariseos, irreprensible, que era judío de pura cepa. No, él dice ahora: tengo pues de qué gloriarme. ¿En quién? ¿En quién? En Cristo, ¿qué? Jesús, en lo que a Dios se refiere. O sea, me estoy completamente consagrando a la vida eterna. Todo lo que yo haga de aquí en adelante, en el matrimonio, en la empresa, en los negocios, será para pasar como una ofrenda agradable a Dios, no para ganarme mi relación con Dios. Él me la dio en Cristo Jesús, pero desde este momento en que lo recibo hasta que pase a la eternidad, dejando este cuerpo y recibiendo el otro, quiero ser una ofrenda agradable a Dios. Pablo puede decir: tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que Dios se refiere. En otras palabras, todo trabajo que yo hago aquí tiene consecuencias eternas y recompensa eterna. No le dedicaré mi vida a nada más que no tenga recompensa eterna. Lo demás es basura. Mira al de lado, dígale: basura. Por hermoso que sea el hobby, dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Es decir, lo que Pablo decía y lo que Pablo hacía era consecuente con su nueva naturaleza de nacido de nuevo en Cristo Jesús. Seamos sinceros, seamos sinceros. Ojo, esto que estamos hablando no es para juzgarte y no es para juzgarme. Pablo mismo dice: en muy poco tengo el ser juzgado por tribunal humano. Es más, y aunque yo no tengo mala conciencia de lo que hago, tampoco me juzgo a mí mismo. Es decir, yo no voy a decir que paso porque me creo muy bueno. Todo juicio se lo dejo a Dios. No es para alardear que yo leo más la Biblia que tú y que tú la lees menos que yo, jamás. Lo que Pablo está diciendo es que él no osaría hablar sino de lo que Cristo había hecho por medio de él para la obediencia de las personas, en este caso los gentiles, con la palabra y con las obras. Es decir, Pablo no quería irse solo de su generación, habiendo tenido la revelación que había tenido de Dios, y por eso la comparte y la comparte con otros. Y de esta manera le dice a los que están en Roma: hay una cosa que no es mía, sino que es por el Espíritu Santo, por haber creído en Cristo Jesús y porque el Padre me ha enviado, y en mi vida ha habido potencia de señales y prodigios. Dios usaba a Pablo de una manera muy especial. Él no lo usó construyendo edificios, él no lo usó levantando empresas, pero por ejemplo lo usó una vez que un muchacho estaba escuchando la predicación y se durmió. Mire que uno sí se puede dormir en una prédica. Si se lo dormieran a Pablo, no se me van a dormir ustedes a mí, ¿cierto? Entonces, el muchacho estaba en un 3er piso y ¡prum!, se cayó por la ventana. Segunda lección: nunca escuché una prédica en una ventana. Como cae del 3er piso abajo, el pelado muere. Pero Pablo detiene el discurso y dice: llamen a Emi. No había. Entonces la voz del Espíritu Santo le dice: baje y ore por él, y el pelado resucita. Dice que la unción de Pablo se conectaba aún con la ropa que se ponía, de manera que tomaban los pañuelos de Pablo y se los llevaban a las personas que estaban enfermas y se sanaban, o estaban endemoniadas y eran liberadas. Pero jamás él intentó hacer un culto religioso de pañuelos para vender pañuelos. No, era normal en él. Diga conmigo: normal. Cuando habla de potencias y señales y prodigios, habla de una vez en la que él estaba enseñándole a Sergio Paulo, un gobernador de una ciudad, de una provincia, y un brujo estaba poniéndole problema para no dejar avanzar el evangelio, y Pablo dice por el Espíritu Santo: quedará ciego durante un tiempo, e inmediatamente el tipo quedó ciego. Pablo entonces está no alardeando, sino que está diciendo: eso es porque Cristo Jesús, habitando en mí por la obra del Espíritu Santo, lo hizo para poder que el mensaje del evangelio avanzara. No era para hacer el culto de milagros de Pablo. Dice: con potencia de señales y prodigios, ¿en el poder de quién? ¿En el poder de quién? Del Espíritu de Dios. Pablo dice, el Señor Jesús dijo: gloria de hombres no recibo. Al Señor Jesús le importaba un pepino el reconocimiento que le hiciera a la universidad.
Le importaba un pepino el reconocimiento que le hiciera la logia de su profesión, o que lo llamara Herodes a nombrarlo ciudadano especial en Jerusalén. No. El Señor Jesús entendía muy bien a quién había venido a darle gusto. ¿A quién? Al Padre. Al Padre. Lo que yo veo hacer a mi Padre, eso hago. Es una renuncia completa al sistema del mundo. Mal haría Dios en permitirnos a nosotros fundamentar el reino de Dios y su justicia en fundamentos del mundo. Es decir, este reino no obra con base en el dinero del mundo, ni con base en la influencia del mundo. El día que alguno de nosotros nos llamen para darnos la medalla de honor o hacernos un gran artículo en un periódico por lo buenos cristianos que somos, habrá un problema ahí grande, porque el mundo jamás va a reconocerte algo sin pedirte nada a cambio. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Aló? ¿Me estoy haciendo entender? Gloria de hombres, Pablo dice lo mismo, gloria de hombres no recibo. Dice la Biblia lo siguiente: de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado de cómo tener un buen matrimonio. ¿Cómo? ¿De qué? ¿De qué lo llenó? Del Evangelio de Cristo. Escuche bien, Jerusalén quedaba aquí, Ilírico quedaba pero por allá, la parte oriental del mar Adriático. Eso era lejísimos. Pablo y no tenía o mensajitos de WhatsApp, no tenía absolutamente nada, le tocaba pata. Pero él se dio cuenta de que este mensaje era el que era, y se fue y dedicó el resto de su vida al asunto, mientras yo le dedico solo a Dios un viernes, y eso de afán, si no tengo que ir a una reunión familiar, hágame el favor. Entonces, y queremos la dedicación de Dios que nosotros no le damos. Pablo le podía exigir a Dios, porque Pablo de 24 horas que tenía le daba 30 diarias a Dios. Pablo no tenía su escala de prioridades suficientemente sólidas. Es decir, Pablo no entraba en la agenda de los demás. La única agenda que entraba en el corazón de Pablo era la de la palabra de Dios, y lo que girara en torno a la palabra de Dios. Pero ¿cómo voy a hacer eso yo si no lo he visto? Diga conmigo, hay que ver. Porque el que no ve el reino y el que no nace de nuevo, ni puede entrar en el reino, ni lo puede ¿qué? Ver. Entonces no es cuestión de hacerme el culpable o de hacerte sentir culpable, no, jamás. Lo que quiero decirte es que deberíamos hacer un alto en el camino y decir, ¿hasta dónde estoy viendo? No, así sinceros, usted con usted, yo, ¿qué realmente qué? ¿Qué realmente qué? De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo buscaba la gente nueva. Él no iba cambiando gente de iglesia, ni iba cambiándose de iglesia, ni iba a ver cómo le arrebataba a los discípulos a otros. La gloria de Pablo era que predicaba el Evangelio al que no lo había escuchado. Y cuando estoy hablando del Evangelio, es el Evangelio del reino, no el Evangelio de la religión o de un Cristo crucificado o de un Cristo caído. No estoy hablando de eso, estoy hablando del Cristo glorioso que nos muestra las Sagradas Escrituras en el Evangelio del reino. Pero ¿qué me gano yo de traerme a alguien de una congregación para otra? Eso Pablo no lo hacía. Lo que sí podía hacer Pablo era cambiarlo de sistema. Ese es el verdadero evangelio: cambiar la gente de sistema, del sistema del mundo al del reino de Dios y su justicia. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Porque si no, lo que estoy cambiando es un no nacido de banca, o un nacido de nuevo que no ha renovado su mente. Entonces él no quería edificar sobre fundamento ajeno. Diga, fundamento ajeno no. ¿Cómo es de hermoso tomar una persona de cero y que Dios le dé la oportunidad a esa persona de nacer de nuevo, porque es el Espíritu Santo el que inicia la relación con esa persona, y que te utilice a ti como partero, como partera, para dar la luz en el reino? Pablo eso lo hacía, y dice: sino como está escrito, a aquellos
a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. El llamado a los gentiles. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pablo quería ir a Roma, pero no iba porque él no quería un tour para ir a ver las ruinas. Ay, es que voy a ir a Roma, sí, en estas vacaciones voy a ir a Roma para verla. A él le tocaba sin ruinas, la cosa estaba nueva. Pero él no iba a ir allá a pasear, a ver las columnas y todo esto. No. Él quería ir, pero en otra agenda, diga conmigo, en otra agenda. Él sabía que eso iba a pasar. Pero el evangelio que él estaba predicando, cielo y tierra pasarían, pero las palabras de Dios nunca ¿qué? Nunca pasarán. Ya tengo más o menos, si es que Dios me lo permite, cuando tengamos el templo nuevo acá, que va a ser disque espectacular, ya tengo las palabras para ese día. Las palabras para ese día van a ser las del Señor Jesús, cuando los discípulos intentaron chicanearle diciendo que qué templo tan bonito había quedado el que les hizo Herodes. Y el Señor Jesús lo miró y les dijo: no quedará piedra sobre piedra. ¿Aló? Entonces ese día, que me imagino que estaremos muchos de nosotros, y los que quieran venir por curiosidad y los que quieran venir para curiosear, ese día entonces podremos hablarles lo que dice 1 de Pedro capítulo 3 versículo 10, que dice que todo esto y lo que vayamos a hacer será completamente quemado por el fuego, porque los elementos se deshacerán. Entonces, lo importante no es el edificio, sino lo que se enseña en ese edificio. Y gracias a Dios, Dios nos ha dado el reino de Dios y su justicia. Y para eso no necesitamos ni siquiera templo. ¿Aló? Lo puedo enseñar en una cafetería, debajo de la mesa, en prisión, lo puedo enseñar en cuidados intensivos, lo puedo enseñar en un velorio, lo puedo transmitir en una rumba sana, ¿cierto? Lo puedo transmitir en el 24 de diciembre o el 31 a las 3 de la mañana o a las 5 de la tarde. No necesitamos absolutamente nada de lo que se precia el mundo para predicar el evangelio del reino de Dios y su justicia. Nada necesitamos. Ay, es que yo no puedo llevar el evangelio porque no hay plata. Entonces ese no es el evangelio. Porque estoy enfermo. Ese no es el evangelio. Pablo lo predicaba enfermo. Porque estoy muy triste. Ese no es el evangelio. Tristeza las que vive el hombre. Entonces dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Es decir, él no iba a Roma porque le faltaba de Jerusalén a Ilírico para llenarlo del evangelio donde no había sido predicado. Ahora que ha terminado de predicar el evangelio, él les dice: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, es decir, ya fui y sembré el evangelio del reino, en cuanto a ciudad me dejaron, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, miren lo que les dice: cuando vaya a España, diga conmigo, España. Entonces nosotros ahora pensamos en España: ay, qué rico, para ir a tapiar. Sí, ay, para ir a jugar a mi Barcelonita querido. Para ir a ver, a comer pata. Sí, jamón. Que las aceitunas. Que para ir por la Costa del Sol, bien lindo, para ir a Granada, para poder ir al País Vasco, etcétera, para estar ahí al lado del Principado de Andorra, viendo un principado, porque jamás he visto uno. Ay, no, que en carrito me voy entonces. No, Pablo deseaba ir a España, pero ¿para llevar qué? El evangelio, el evangelio. Pablo no sacaba vacaciones, discúlpenme. No había nada que lo detuviera, porque él sabía que tenía lo mejor del universo para entregar. ¡Aló! Dice: cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Pero ese gozo era poder compartir las buenas nuevas y la revelación que él había recibido con los creyentes de Roma, que también habían recibido las buenas nuevas y ahora tenían revelación. Mire, el contacto de Pablo con la humanidad no era desde el punto de vista del mundo. Por eso entonces el evangelio a muchos va a dejarnos de interesar, porque no tiene ninguna recompensa de parte de lo que nos ha enseñado el sistema, que tiene recompensa. Y dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los apartados. Nuevamente, quítese de la cabeza las religiones que surgieron en el siglo III o en el siglo XV después de Cristo. Santos es apartados para las cosas de Dios. Y dice:
porque Macedonia y Acaya no eran un par de señoras, eran regiones, ¿sí? En Macedonia quedaban las congregaciones de Tesalónica y en Acaya quedaban las congregaciones de Corinto, por ejemplo. Porque en Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer ¿una qué? Ofrenda. Dígalo, tranquilo que no va a pedir ninguna. Ofrenda. ¿Una qué? Ofrenda. Resulta que esta gente en Macedonia y en Acaya habían decidido hacer una recolecta, una ofrenda, para enviarle a los creyentes que andaban en afugias en Jerusalén. Es decir, aquí se cae otro pilar del evangelio de las añadiduras, porque resulta que en este caminar puede haber creyentes ricos y puede haber creyentes pobres, y eso no es símbolo de riqueza, de bendición, porque se está manejando muy bien el que la tiene, o símbolo de maldición en el que está pasando por problemas. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Dios puede prosperar, claro, pero Dios también puede empobrecer. Ay, no, pero eso no es lo que a mí me han enseñado, ni me han dicho cuando me dicen que... Porque ahora tenemos un evangelio que es de profetas de añadiduras y de apóstoles de datáfono. Tan raro eso. Consigna. Y es que mientras haya marrano se vende la guamasa. ¿Por qué? Porque para que alguien se apunte en una vaca loca de esas es porque también hay en su corazón codicia y avaricia. Entonces dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los ¿qué? ¿Para los qué? Que hay entre los santos que están en Jerusalén. Escuche, el asunto acá va más allá de lo que nosotros creemos. Estas personas trabajaban y desde luego tiene que ser una convicción. Diga conmigo, hasta que no lo vea, no lo veo. Dígalo conmigo. Es decir, hasta que yo no vea la seriedad del evangelio del reino, donde esté mi tesoro estará mi corazón. Si mi tesoro está en el mundo, al mundo le apunto. Si mi tesoro está en el reino, a las cosas del reino le meto. Entonces dice, pues les pareció bueno y son deudores de ellos. Un momento, ¿será que hicieron un negocio de exportación de qué? De alguna cosa, los de Jerusalén con los de Macedonia y Acaya, entonces por eso le está mandando la platica y por eso es que son deudores. No, observe Pablo lo que dice que eran deudores. Dice, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, recuerden, de los israelitas eran las promesas a los patriarcas, de los israelitas eran la ley dada en el monte Sinaí, de los israelitas son las tribus y de una de ellas vino Jesús, de la tribu de Judá. De los israelitas era todo, y el Señor abrió el evangelio a los gentiles. Lo que Pablo está diciendo es, si las promesas espirituales que ellos han tenido los han cobijado ahora ustedes gentiles, ¿qué tanto es ustedes gentiles que los participen a ellos de sus bienes materiales? Dice, deben también ellos ministrar de los materiales. Note esto, dice, porque Macedonia y Acaya, amigos, ¿están acá? Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los ¿qué? ¿De los qué? Materiales. Fantástico eso. Tremendo. Entonces, eran personas que además tenían comprometida su fuerza generadora a propósito. En Acaya, de pronto, en la congregación de Corinto había gente platudita porque era un puerto de gran comercio. Sin embargo, los de Tesalónica, que estaban en Macedonia, de pronto me equivoqué, pero es así, dieron de su pobreza. Es decir, no dieron de lo que les sobraba, sino que se propusieron de lo poco que tenían mandarles, pero no les mandaron diciendo, porque hasta lo del diezmo se nos ha vuelto un negocio. El que lo predica para recogerlo y el que lo da para que se le devuelva. Y entonces tenemos codicia en el que lo pide, pero más codicia en el que lo da. Porque, entonces si yo diezmo me va a ir súper bien y no me va a faltar nada. Mis hermanos, ahí hay un problema gravísimo de ambos lados. Pero cuando veo el evangelio del reino, entonces me doy cuenta que hay otros seres humanos que además de llevarles el evangelio del reino y su justicia, también les puedo ayudar. Y por eso es que somos tan indolentes. Diga conmigo, indolentes. Indolentes. Queremos ser el centro de atención financiera cuando no hay mercado en la casa, pero cuando la ruleta de la vida da la vuelta y tenemos la nevera llena, nos olvidamos de los que la tienen vacía.
Y así ocurre. Deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros, ¿rumbo a dónde? ¿Rumbo a dónde? A España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición, ¿de qué? Del Evangelio de Cristo. Las riquezas escondidas en Cristo Jesús, para entregarle a la gente eternidad, salvación, Nueva Jerusalén. Si de pronto está entre nosotros haya una de los 144,000 que va a andar con el Señor para arriba y para abajo. Cosas fabulosas que no son solo plata, que no son plata. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Mire que tan lindo esto, y con esto termino. Póngase en pie, por favor. Para que sea librado de los rebeldes. Diga conmigo, rebeldes. Quiero contarles algo. Pablo quería ir, ¿a dónde? A Roma. Y de paso llegar y después pasar a España. Este bello anhelo se le convirtió en una tortura, porque en el capítulo 21 de Hechos, al apóstol Juan le dio por decirle a Pablo que por qué no iba al templo judío a ofrecer unos votos con otros hermanos, no unos votos como los de ahora, sino unos votos religiosos. Y estando allá, lo encarcelaron y se le convirtió en años de cárcel, a tal punto que él tuvo que apelar a César desde Jerusalén y llegó, sí, a Roma, pero preso. Entonces se le convirtió en una tortura en la cárcel. ¿Cuántos de nosotros estaremos dispuestos a pagar cárcel por el Evangelio? No sé. Si no lo queremos pagar por los delitos que cometimos ahora, por los que no hemos cometido, no sé, por lo menos yo. Recuerde, estoy hablando de mí. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros, es decir, para que nos gocemos en la eternidad que nos espera, pero que estamos viviendo desde aquí. Las personas encargadas de repartir los elementos de la cena, háganlo por favor. Y se despedía de esta manera: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Estamos coronando, amigos y amigas, Romanos. Van 15 capítulos, son 16. Y hasta el momento Pablo no ha orado para que nadie reciba carro. Gracias. Reciban todos los elementos, por favor. Gracias. Hasta el momento Pablo no ha pedido que a las señoras de Roma Dios les cambie la licuadora. No. Tampoco ha pedido para que los hombres de Roma reciban un kit de sandalias con túnica. No. Ni una sola añadidura, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, ni son cosas así. Se refiere a tener una verdadera relación con Dios. La cena del Señor nos recuerda que el Dios Padre envió al Dios Hijo Jesús para que, estando entre nosotros, nos enseñara que por amor lo envió para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna, y que esa ventana todavía está abierta para los que no han creído. Nosotros que ya creímos, ya estamos al otro lado, ¿correcto? Con renovada de mente o sin renovada de mente. Los que hayan renovado la mente podrán vivir conforme a la vida del Espíritu y recibirán recompensa, además de ser salvos. Los que no hayan renovado la mente van a pasar, pero raspaditos, como en la universidad, cuando pasó y lo arrastraba el computador. Pero hay otras personas que ni siquiera han tenido la oportunidad de nacer de nuevo para ver si renuevan la mente o no. A esas personas es que usted y yo le anunciamos, donde estemos, en cualquier lugar donde estemos, que hay un Cristo, Jesús, con los brazos abiertos, esperándolos para que también tengan la oportunidad de decirle a otros, como le dije yo hoy a esta personita, de todo lo que nos espera más allá
del cajón. Ahí es que realmente empieza la cosa, pero bien. Entonces, dice la Escritura que este pan simboliza el cuerpo que por nosotros fue entregado. Y de verdad que el Señor lo entregó, pero ¿de qué manera? Y esta copa de vino simboliza su sangre. No es la sangre y no es el cuerpo, son, diga conmigo, símbolos. ¿Sí? Así que si de pronto usted allá se le cayó el pancito porque está nerviosa, no se le cayó el Señor Jesús, no se le aporrió. ¿Sí? Es que no saben qué tara tan tremenda vos. No, es para recordarnos que el sacrificio en la cruz está vigente. Y para recordarnos que el pacto en su sangre está vigente para todo aquel que crea. Es una excelente noticia para dar, ya que nosotros la recibimos. Por eso Pablo se desvivió desde Jerusalén hasta Ilírico, anunciando a quien le quisiera escuchar y a quien no le quisiera escuchar. Porque solo es el que solo Dios tiene la posibilidad de abrirle el reino a las personas. Nosotros solo lo entregamos. Y Dios ve a quien, como así tuvo misericordia de nosotros. Entonces quiero recapitular un poco. Voy casi que a volver a empezar, otras 2 horas acá, miren. Esa enfermiza obsesión por su matrimonio, por sus hijos, por su negocio y por su empleo, y por su salud, y por prosperar en su carrera, enfermiza, tiene que hacer algo, urgente, para poder dedicarle tiempo a renovar tu mente con la lectura juiciosa de la palabra de Dios. Ay, pastor, es que ya la leí una vez y no la entendí. ¿Y quién le dijo a usted que no lo entendía de una vez? Si la que ahora es su esposa o el que ahora es su esposo, usted no tuvo con la primera sentada, ¿sí o no? Y se sentó otra vez y se sigue sentando. Y usted todavía está descubriendo facetas en su esposo o en su esposa que no conocía. Dice, ¿qué cosa, no? Pero se está conociendo. ¿Cómo voy a conocer a Dios con una sola pasadita por los evangelios? Y digo, es que esto está como repetido. No me lo puede dar más rápido. No, pero por los clavos de Cristo. ¿Quién le dijo a usted que eso era así? Revise muy bien eso. Se lo suplico. Vendrá un momento que, como los atenienses, muchos dirán, fue pucha, que es que no había tiempo, iba yo aquí bien embalado. O que otro tema, tengo muchas cosas en mi cabeza para meterle ahora lo de la Biblia. Ese era el tema. No hay más tema. ¿Podemos comer el pan y beber la copa? Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo, Señor, tan glorioso que tú nos has dado para estar acá expuestos a las verdades de tu palabra. Qué cosa tan maravillosa, expande el cielo. El mismo dedo de Dios lo escribió y después lo hizo a través de hombres y mujeres inspirados directamente por Dios para dejarnos un discurso que de Génesis a Apocalipsis no se contradice en una sola palabra. Eso solo lo puede hacer Dios, para enseñarnos acerca de la relación que quiere tener con nosotros. Con razón, Señor, el diablo quiso ocultar este libro tantas veces, y cuando salió a la luz quiso distorsionarlo, pero no ha podido, porque el Evangelio del Reino halla la forma siempre de darse a luz en el corazón de los que creemos. Te doy gracias, Señor, no solamente por los que estamos acá, sino por los que van a creer por el testimonio de cada uno de nosotros. A ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos.